Bueno, tenemos muchos invitados, mucho material y mucho tema interesante para analizar en esta edición de Córdoba al Mundo, de manera tal que vamos a ir rápidamente a los bifes. Juan, ¿cómo te va? Muy bien, Bueno, Gustavo. ¿por qué se produce este lunes negro? Bueno, lo que está sucediendo es que el Banco de Japón subió la tasa de interés. Las tasas de interés en Japón son muy bajas porque los japoneses culturalmente tienen una propensión muy fuerte al ahorro. Efectivamente. Tanto es así que incluso los bancos les cobran por tener la plata. O sea, Sí, bueno, cosa, por algo están en la otra punta del mundo, ¿no? Exacto. Son exactamente lo opuesto a nosotros. y por eso están como están. Así es. ¿Y qué sucede? Durante largo tiempo se estuvo produciendo un carry trade permanente, es decir, ¿qué es el carry trade? Había gente, operadores de muchos millones de dólares, de muchos, que tomaban fondos en Japón y los colocaban principalmente en empresas tecnológicas de Estados Unidos. Ese era, digamos, el callejón principal. Entonces, ¿qué sucedía? Había tanta diferencia de tasas muy bajas en Japón, tasas muy altas en Estados Unidos, que entonces les permitía hacer negocio en Estados Unidos y darse la vuelta, pagarle a los japoneses y volver a hacer el carry trade. Sí. Esto funciona. Clásica bicicleta. Sí, es una bicicleta. Claro. Pero bien entendido, vos fíjate, si hay quienes tienen propensión al ahorro y hay quienes tienen necesidad de financiamiento, y bueno, les conviene a todos. Claro, Entonces, que así funciona el mundo capitalista. es que así funciona, tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Ahora sucede que el Banco de Japón subió las tasas y en Estados Unidos hace rato que se está diciendo que la Reserva Federal debería bajar las tasas porque no es tanto el riesgo de inflación como el riesgo del enfriamiento de la economía. Bueno, ahora la semana pasada salió el dato de que había aumentado en 2 décimas el desempleo. Yo me río porque son cosas que acá causan gracia. Sí. Por 2 décimas que aumentó el desempleo. Pero para colmo, ni siquiera en todo Estados Unidos, en Nueva York era el tema. Claro, bueno, es donde lo miden, ¿no es Sí. cierto? Entonces, ¿qué pasó? Eso ha desencadenado como una corrida en contra de este carry trade. Entonces, ¿qué pasa? Han dicho, che, si esto ya no va a funcionar, empecemos a desarmar carteras para cubrirnos. En realidad va a terminar siendo, creo que va a terminar siendo una corrección de los mercados que durará a lo mejor, no sé, 2, 3 semanas. Esto no es Lehman Brothers ni ninguna... No es algo por ese estilo, no, es otra cosa. Ni en el Credit Suisse tampoco. Es otra cosa, pero ¿qué está sucediendo? Cuando vienen estas correcciones, en el arranque son violentas, porque los mercados financieros tratan de anticiparse y empieza como un movimiento, digamos, de avalancha, ¿te das cuenta? Juan, Sí. pero vayamos a Argentina. Sí, ¿Cómo claro, nos afecta? ¿cómo nos pega acá? Bueno, Ahora, aténdeme, ¿se la veían venir Caputo y Milei a esta? pero claro, yo creo que sí, Gustavo. veían Yo venir. creo que sí. Cerraron todos los grifos de emisión, le aseguraron al mercado que ya no iba a haber, en palabras de ellos, ya no va a haber combustible para especular con el valor del dólar en Argentina. El combustible era exceso de pesos, ¿no? Sí. Que no sabías qué hacer con los pesos y decía, bueno, veo si produzco una corridita y me gano una diferencia. Eso, ¿qué ha pasado en el día de hoy? En el día de hoy el dólar subió, la última noticia que yo tuve era que había subido 35 pesos. Exactamente, Pero resulta que cuando 1.410, 1.420. Claro, pero ahora cuando acabo de revisar esto antes de sentarme contigo, ha bajado 5 pesos. No importa, 5 pesos es nada. El tema es que dejó de subir, vino para abajo todo lo que había subido en el día de hoy y ha pasado para abajo en 5 pesos. ¿Eso qué significa? Significa que en términos financieros en Argentina ha sucedido algo que es una revolución en paz. Y es que este gobierno sencillamente está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Muchos critican que el ministro sea Luis Caputo, que en realidad no es un macroeconomista completo, sino que es principalmente un financista. Pero es que necesitábamos un financista para solucionar el embrollo terrible en que habían dejado al país los genios de la administración anterior, Massa and Company. Cristina, Alberto, Massa, es decir, eran un combo súper explosivo, habían dejado una situación terrible, pero que esto haya sucedido en el día de hoy frente a la corrida mundial y que Argentina se esté manteniendo con una, al menos hasta ahora, aparente, vamos a decir, aparente solidez. Es muy reciente, pero... Es muy reciente, no podemos saber, pero si esto se sostiene de esta manera, puede suceder que sea un impacto de optimismo muy grande para los tomadores de decisiones, porque van a decir, caramba,
Si la inflación estuvo en el 3,8, la inflación, si sigue bajando, cuando converja al 2%, que es las microdevaluaciones preanunciadas que está haciendo, o sea, el crawling peg que está haciendo el Banco Central desde hace meses, bueno, ¿qué es lo que dijo Milei? Cuando converja la inflación núcleo, vamos a desmontar el cepo. Ahora, ha sido muy criticado por la jugada que tomaron hace 10 días y sin embargo vemos que en este momento los resultados son aparentemente excelentes. Entonces, ¿qué cabe esperar? Creo que frente a esta situación, si el gobierno logra salir del cepo quizás antes de fin de año, bueno, creo que pronto vamos a empezar a tener noticias formidablemente buenas, aunque quizá no sea el rebote espectacular de la economía. Porque todo el mundo está esperando eso, sí. Claro, pero ¿qué sucede? Gustavo, vos y yo por suerte nos podemos acordar de la época de la tablita de Martínez II, del plan austral, del Rodrigazo, de la convertibilidad, de cómo cayó y explotó la convertibilidad, etc. Es decir, ¿qué sucedió? Cada vez que hemos buscado resultados milagrosos, espectaculares, porque es como que los argentinos necesitáramos eso, ¿viste? Como, de nuevo, como si culturalmente necesitáramos esa adrenalina. Si tenemos que ser campeones del mundo, no hay nada. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que a lo mejor la salida va a ser con un crecimiento un poco más gradual, pero se va a dar sobre bases muy sólidas. Mientras la base sea sólida, mientras no tengamos más déficit, mientras no tengamos más emisión expuria de dinero, no necesito saber si va a ser dolarización, competencia de moneda, no me interesa. Lo que me interesa es que haya un gobierno que avisa que va a hacer una gestión austera y que cumpla, porque si el Estado argentino se convierte verdaderamente en un Estado austero, Argentina de a poco y gradualmente va a volver a ser una sociedad opulenta. Vamos a volver a tener una economía fantásticamente buena, pero tenemos también que saber esperar. Tenemos que entender que para que las cosas sean de largo aliento y sólidas, tenemos que darle solidez desde el inicio. Y eso requiere tiempo, además de la pericia técnica y además de la confianza de la sociedad en las autoridades, también requiere tiempo, ¿no? Efectivamente es así. Lo que pasa es que cuando se conoce, por ejemplo, el informe de la UCA, en el sentido de que la pobreza llegaba al 55%, es decir, la gente se pone muy nerviosa. ¿Y el año pasado por qué no hablaba la UCA? ¿Por qué no teníamos esa noticia? ¿El año pasado no teníamos pobreza? Era una pobreza altísima, de todas maneras. Bueno, estamos en el 47%. Bueno, así que, ¿y entonces? Exacto. O sea, poca seriedad de parte de la UCA de batir el parche hoy y no haberlo hecho hace 12 meses, por ejemplo. Pero es una situación realmente, es la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo aguanta la gente? Esa es la pregunta del millón. Así es. Hasta ahora la sociedad está demostrando una madurez que a mí me sorprende gratamente. Creo que si la sociedad aguanta entre 3 y 6 meses más, las noticias positivas van a empezar a sucederse una detrás de otra. En realidad ya hay noticias positivas. Las dos que daba al comienzo del programa. Claro, por supuesto. Son noticias explosivas. Son buenísimas. Lo que sucede es que la gente quiere ver ya mañana los resultados. No es así. No, eso es imposible. No es así, es imposible. Muchas gracias, Juan. A vos, Gustavo.